Vamos a hablar, bueno, sobre la pobreza en la primera infancia, más que nada. El título de este informe es "La pobreza sigue teniendo rostro de niño", pero esta vez por no ejecutar el presupuesto asignado. Lo decíamos hoy al comienzo. Llama la atención esto, ¿no? Estos 50 millones que se destinaron como una partida extraordinaria para mejorar lo que tiene que ver con la pobreza infantil, y que en realidad esto no haya tenido repercusiones en las cifras, ¿no? El INE publicó, finalizando marzo, que el 9.1% de la población se ubica por debajo de la línea de la pobreza, es decir, vive en hogares con ingresos que no tienen lo suficiente como para una canasta básica, como para lo que tiene que ver con alimentos, y esto en función a la cantidad de miembros de cada uno de los hogares, ¿no? De todas maneras, en el 2022 la pobreza cayó si la comparamos con el 2021, que eso era una buena noticia. ¿Tenés ahí en cuánto está la canasta básica? No tengo ese dato, fíjate, Diego, a ver si lo encontrás. En un momento estaba es un hogar tipo, generalmente sí, 4 personas. Dos adultos y 2 menores. Exacto. Fíjate a ver qué dice. Ahora lo 80.000 pesos. Pero bueno, había bajado, que eso era una buena noticia, había bajado la pobreza un punto aproximadamente, pero lo que sí se incrementó es la cantidad de niños que están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? En este momento tenemos algo más de 42.000 personas que están bajo esta línea. Sí. En diciembre del año pasado, 18.759 per cápita. O sea que sí, andamos en unos 80.000 pesos aproximadamente en esa familia tipo. Contando todo allí. Sí, claro. Es la canasta que te incluiría todas las necesidades que vos tenés que satisfacer, claro, para vivir dignamente, digamos. Bueno, lo que más preocupa es que son 12.000 niños los que están, 12.000 menores los que están bajo esta línea de pobreza. Y bueno, queremos poner el foco en esto que se había dicho, ¿no? De aumentar allí el incremento para esta franja. Escuchemos lo que decía en aquel momento, en el 2021, cuando se presentaba la rendición de cuentas del año anterior, o sea, del 2020, que se anunciaron estos 50 millones de dólares para primera infancia. Esto decía Arbeleche en aquel entonces. Y lo que hoy estamos anunciando es 50 millones de dólares para el programa Primera Infancia, 50 millones de dólares por año que se va a repartir en los temas que decía, asistencia monetaria, centros educativos, etcétera. No sé si es un disparate. Bueno, el artículo 312 de la ley... No, estábamos hablando de la cifra y yo dije... Sí, la cifra de la canasta básica, sí, me sorprendió. Perdón, a propósito de este audio, ¿recuerdan todo el contexto que se dio a propósito de la LUC, de la discusión de cómo había bajado la pobreza infantil? Y claro, lo que pasa es que solo habían considerado una de las franjas de cómo se mide la pobreza infantil. Había una modificación allí. Se había reducido en una de las franjas, que creo que era la de 6 a 8 años, si no me equivoco. Claro, el gobierno en medio de la LUC, claro, lo había dicho la propia vicepresidenta Beatriz Arquimona, había dicho bajamos la pobreza infantil. Y bueno, después analizamos los números y evidentemente no había bajado, hasta había subido incluso. Bueno, lo que se había dispuesto en ese momento, con el artículo 312 de la ley 19.996, es un programa presupuestal, programa de atención integral a la primera infancia, que lo que hizo fue distribuir estos 50 millones entre ANEP, entre el Ministerio de Vivienda, estaba el INAU allí, ACE, el MIDES, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, esto para los años 2022 y 2023. En el 2022, la mayoría de los recursos, un 58%, se destinaron al MIDES. Para el INAU recibió un 37%. El gobierno lo que había anunciado como plan inédito, ¿no? Dinero récord para primera infancia, estaban, bueno, justamente como decíamos, implicados varios organismos, se repartió entonces entre todos ellos, y lo que vamos a hacer es un repaso de qué es lo que hicieron estos organismos, cuánto ejecutaron de este presupuesto, ¿no? Otro de los temas mencionados en aquel momento, en el 2022, tanto por la ministra como por Martín Lema, también habló allí Cecilia Sena, que es la directora nacional del MIDES. Hicieron todo un lanzamiento, ¿no? Todo una presentación de lo que podía llegar a ser este plan, y al año de que se anuncia todo esto, ellos sacan lo que le llaman el mes de la infancia y empiezan allí a desglosar cómo es que se reparte este presupuesto. Escuchemos a Arbeleche cuando hablaba en este lanzamiento.
En la mañana de hoy, el ministro de Desarrollo Social, la directora Sena y yo presentábamos lo que es el programa de primera infancia y recordamos que la primera infancia ha sido un foco del gobierno desde el inicio. Tuvimos una etapa donde se dio a través del Fondo Coronavirus recursos especiales para las poblaciones más vulnerables, particularmente para aquellos niños que integran lo que llamamos primera infancia, son los niños de 0 a 3 años, pero luego vimos que la pandemia dejó a la vista que había debilidades, problemas que iban más allá de la pandemia, que eran estructurales, y por eso es que se anunció recursos adicionales en la rendición de cuenta del 2020 para el programa Primera Infancia, $50 millones. Como recordamos en la mañana de hoy, esto constituyó un hito histórico en el presupuesto nacional, la cantidad de recursos que se asignaron a políticas sociales, en particular a Primera Infancia y a solucionar los problemas sociohabitacionales, estoy refiriéndome a los asentamientos. Bueno, llama la atención que esto fue un año después, ¿no? De que se anuncian estos 50 millones y todavía seguíamos esperando o en veremos de resultados. Los organismos mostraron ahora los recursos asignados que se utilizaron en planes que ya estaban funcionando en realidad, son planes que venían del gobierno anterior, o lo otro que se hicieron fue transferir a terceros. Por ejemplo, se le transfirió dinero a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a la Comisión de Apoyo de Organizaciones sin fines de lucro, para obras futuras o para contratación de personal, de recursos humanos. Bien. Según publica el semanario El Popular, los organismos estaban obligados a firmar un convenio con Presidencia y también con la OPP, donde se iban a definir los destinos de estas partidas para cada uno de los organismos que estaba destinado a primera infancia. El convenio con el INAU se firmó el 22 de diciembre del 2022. O sea, el anuncio fue, si recuerdan, en el 2021, ¿tá? Y un año y pico después es que se firma el convenio. Ajá. O sea, se demoró en la firma nada más. Después, que ya estaba presentado todo, ¿no? El plan inédito ya se había anunciado, y recién ahí se empiezan a organizar, un año y medio después. Allí lo que se proponía era la ampliación de la cobertura de los plan CAIF, ¿no? Con focos en los niños más chicos, de primero y segundo quintil de ingresos, con una meta de 17.500 niños. Además también se proponían mejoras en la gestión, en infraestructura, pero el avance de esto desde el 2022 fue casi nulo. Se usaron 789 millones de pesos asignados. Para el 2023 la partida era mayor, era de 1.209 millones de pesos y y el presidente del INAU planteó en la comparecencia ahora de la Comisión de Diputados de la rendición de cuentas que espera que esos recursos también sean los mismos para el 2024 y cree que la meta va a ser de 17.500 niños que se va a llegar en el 2025, o sea que se sigue tirando para adelante. Obviamente, nada de esto estaba previsto en el momento que se firma el convenio, ¿no? Esta demora. Tanto la diputada Lustenberg como Argencio, que es la directora del INAU por la oposición, por el Frente Amplio, señalaron que había devuelto el INAU unos 1.930 millones de pesos a rentas generales entre 2020 y 2022 que no fueron ejecutados. O sea, todo esto se demoró, obviamente, el dinero fue quedando allí y lo que se hace es devolver ese dinero. Pero pasemos al MIDES, que es también el principal destinatario de la partida, ¿no? Se firmó en abril del 2022, o sea, también casi un año después de este anuncio. Tenían 1.232 millones de pesos en 2022. Esto apuntaban a 5 ejes, principalmente justamente los niños de 0 a 4 años y también para sus familias. Sobre estos ejes y a modo de balance, la que habló fue la directora nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena, con Desayunos Informales, y ella explica un poquito qué es lo que se hizo con este dinero. Nosotros el pasado 3 de mayo lanzamos el mes de la primera infancia. Este año lo hicimos en el marco de rendir cuentas y contarle a la ciudadanía en qué se estaban volcando los recursos, que la rendición de cuentas del pasado 21 puso foco en primera infancia como prioridad de gobierno, donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol fundamental en lo que es el diseño de lo que es el plan primera infancia que nuestro ministerio está llevando adelante. Y ahí hay 3 o 4 ejes, puntualmente uno es el bono crianza, que es una prestación económica en la cual
hay más de 30.000 beneficiarios. Lo que tú mencionabas de 4.300 son las familias alcanzadas que se están acompañando dentro de lo que es los programas de cercanía de Uruguay Crece Contigo. Bien. Programas donde se trabaja dentro del hogar con las familias, donde además también se despliega una nueva modalidad, que es otro de los ejes de este Plan Primera Infancia, que es un modelo de teleasistencia con uso de tecnologías, envío de mensajería, que lo diseñamos y lo estamos implementando incluso con la Universidad de Montevideo y el Banco Interamericano de Desarrollo, aplicando una metodología de crianza positiva. Esas son las 3 grandes líneas que nosotros llevamos en acción, donde ahí tenemos abarcado 30.000 beneficiarios de bono crianza, 25.000 personas impactadas en el acompañamiento familiar y en una primera instancia en la teleasistencia tenemos una meta objetivo de poder llegar a 1.000 familias acompañadas cada 4 meses con vía telefónica, vía llamada. Bueno, escuché toda la entrevista de Siena y en ningún momento reconoce que estas medidas no han funcionado, en ningún momento habla del dinero que no se ejecutó, no habla de resultados. Prácticamente en algún momento a ella le preguntan, bueno, ¿qué pasa con este crecimiento de la de la pobreza en la primera infancia? Y en realidad no da una respuesta concreta, ni asume que no se hicieron bien las cosas. Pero en la última reunión en Torre Ejecutiva, según publica Búsqueda, sí existió cierta tensión entre legisladores y los ministros hablando de este plan de primera infancia. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez les preguntó a modo de reproche a los miembros del gabinete: ustedes nos hablan a nosotros de planes exitosos y de buena ejecución, irónicamente obviamente, ¿no? Y puso, por ejemplo... Se usa la ironía, que la capta. Y puso el ejemplo de este Plan Nacional de Primera Infancia, con dificultades y demoras para ejecutar la totalidad del presupuesto. Y el diputado agregó textuales palabras: después viene el Frente Amplio y con razón nos baila un malambo y nosotros tenemos que poner la cara por ustedes. Y bueno, les recordó la frase del presidente de la República cuando en una reunión con su gabinete les dijo: no pidan, ejecuten. Claro, porque lo que se planteaba desde presidencia en realidad era esto, que no se den más recursos, sino que lo que está se ejecute, ¿no? Se utilice y se haga una buena gestión con el dinero que se les otorga, porque no quita que igual aún con ese dinero no se precise no alcance, más, ¿no? Exactamente, pero bueno, por lo menos lo que tenés, con lo que tenés hace algo y no lo devuelvas después. Eso es lo que llama muchísimo la atención. Ya en agosto del 2021, cuando Lema anunció que su cartera iba a recibir estos 50 millones para un programa de primera infancia, había generado ciertas rispideces dentro de la coalición. En ese momento fue el expresidente Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, quien salió al cruce del ministro Lema y dijo que que las políticas sociales no deberían tratarse simplemente de repartir dinero como había hecho el Frente Amplio. Recordemos que esta fue una de las grandes críticas, ¿no? Que decían que el FA repartía plata y no hacía demasiado. Bueno, y hablando del FA, ¿qué es lo que dice, no, la oposición respecto de estos números? Hablé con Cristina Lustenberg. Nuestra rendición de cuentas evidenció la falta de un diseño de la política pública de primera infancia. No es asignar más recursos como asignó el gobierno, sino un plan nacional, sino una estrategia única donde tenga indicadores de impacto, de resultado, y evidenció la baja ejecución que ha tenido esta partida presupuestal asignada en el año 2021, con gran énfasis. Nosotros acompañamos como bancada del Frente Amplio todo lo que tiene que ver las asignaciones presupuestales vinculadas a impactar en la vida de las personas, y sobre todo en este caso estamos hablando de primera infancia, pero sí marcamos desde el primer momento que esto iba a tener claras dificultades en su ejecución, porque el diseño de la política pública es lo que está siendo de forma inadecuado, y lo he evidenciado en esta rendición de cuentas el bajo o casi nulo acumulado de ejecución que fue evidenciado en cada una de las partidas en las cuales había sido asignada esa partida de 50 millones de dólares, tanto para el INAU como para el Ministerio de Desarrollo Social, el MSP, ACE, y una mínima partida para vivienda. Esto ha demostrado que la política pública de primera infancia debe tener un diseño diferente, con un abordaje de transversalidad, donde se integre toda la política y las prestaciones, no la fragmentación del Estado uruguayo que tiene hoy, con sistemas de información únicos que también permitan atender situaciones de transitoriedad, de emergencia, de vulnerabilidad.
Bueno, ¿qué se hizo en los demás organismos, Ale? Bueno, el Ministerio de Vivienda tenía una partida pequeña, eran 10 millones de pesos. El compromiso era utilizarlo en 40 soluciones habitacionales transitorias, esto a través del programa de garantías de alquiler con subsidios para hogares con niños justamente de 0 a 4 años, que estuvieran obviamente en situación de vulnerabilidad. Y bueno, el convenio también se firmó tarde, fue recién en diciembre del 2022 y nada se concretó todavía, o sea, nada. Estamos a agosto del 2023 y todavía no se llegó a nada. El Ministerio de Salud Pública le fueron asignados en políticas para la primera infancia 15 millones de pesos, los transfirió a la Corporación Nacional para el Desarrollo para realizar futuras contrataciones de personal. Que bueno, sería justamente para la esta guía nacional para la vigilancia del desarrollo del niño y de la niña menores de 5 años. ACE recibió para el 2022 una partida de 21 millones de pesos para atención integral a la primera infancia. También firmó el convenio tarde, lo hizo en diciembre. Debía destinarse la partida a la estrategia de casas de desarrollo de la niñez con, bueno, 2 nuevas casas, una en Artigas y otra en Rivera. También se tenía que destinar para fortalecer más especialistas en la Casa de las Piedras. Los recursos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, se transfirieron a la Comisión de Apoyo para la Contratación de Personal, pero nada se concretó tampoco en el 2022. ANEP. La asignación correspondiente era de 50 millones de pesos para reforzar también la contratación de maestros y a su vez se proponía contratar asistentes técnicos para los centros con alumnos de menor edad. Tampoco, los datos presentados en esta rendición de cuentas no muestran que el organismo haya recibido el crédito en el 2022. En ese caso, entonces, no es que no se ejecutó, sino que no recibió. No recibió, o sea, por lo menos no mostraron que hayan hecho nada con ese dinero. Bueno. No, claro. Además, bueno, de esta casi nula ejecución real de las partidas, en la mayoría de los incisos, todos los organismos lo que prevén ejecutar son recursos en el 2024, se sigue pateando para adelante. Y claramente los impactos de esta situación son complicados, comprometen el futuro, y bueno, no se le brindan allí las herramientas a los gurises, ni oportunidades tampoco a esta población. Y de eso también hablé con Lustenberg. No invertir o tener los datos que hoy tenemos, que son impactantes en la situación de la primera infancia en el Uruguay, es gravísimo para el desarrollo y la viabilidad del país. Hoy tenemos 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza entre 0 y 18 años. El Uruguay tiene 800.000 niños y de esos 800.000 niños, ese porcentaje, que a veces decimos esas variabilidades que puede tener interanuales, casi ese 20% significa este número, que hoy en Uruguay hay 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza y siempre haciendo una salvedad que por cada niño hoy que está viviendo por debajo de la línea de la pobreza hay adultos al cargo de esos niños no teniendo los ingresos suficientes. Por eso el diseño de la política pública tiene que contemplar una mirada de un sistema fuerte de cuidados donde haya una oferta que contemple centros de educación inicial de calidad, de acceso a 8 horas, más escuelas de tiempo completo, que permita que los hogares y sobre todo las mujeres a cargo de esos niños puedan tener autonomía económica y conciliar con la crianza y el desarrollo de los niños, porque si no se torna totalmente inadecuado. Si no hay políticas de vivienda, como están siendo de muy baja ejecución en este gobierno, pero no contempladas en el diseño de este plan, que den respuesta a la situación, hoy hay 30.000 niños y adolescentes que viven en hogares con emergencia habitacional. Claro, siempre es un conjunto de temas, ¿no? Porque es lo que decíamos, está la vivienda, está la educación, Exacto. Está la alimentación. Cuando una sola de las patas no funciona. Bueno, y se entremezclan, ¿no? Porque esto que decía ella, por ejemplo, la emergencia habitacional tiene que ver con viviendas que tienen piso de tierra, que están sin baños, sin saneamiento, y acá justamente se toca la salud de los niños, obviamente de todo el contexto familiar, pero de los niños sobre todo, ¿no? Que son los que más se enferman cuando son chiquitos, por humedad y por frío y demás. Bueno, pero tiene otros impactos, justamente como vos decís, Sofi. Está demostrado que no invertir en estas etapas de la vida tiene graves consecuencias. La primera etapa de la vida crece casi el 80% de nuestro cerebro, se consolidan las habilidades cognitivas superiores, lo que ese niño pues va a aprender, las habilidades socioemocionales, cómo se va a relacionar, y eso tiene un impacto muy duro para adelante. No quiere decir que uno no siempre tenga que invertir en todas las etapas de las personas, pero hay etapas que son claves. No solamente es un tema de derechos, es un tema ético, sino tiene claves
claras implicancias en el desarrollo educativo, en la cohesión social, en la seguridad, y ahí está demostrado la tasa de retorno a la inversión. Esto no es solamente la pasión por el tema, es que de verdad habla de la viabilidad que el Uruguay tiene hacia adelante en desarrollo productivo, en inversión en ciencia y tecnología, en tener ciudadanos con mejores habilidades para insertarse en el mundo del trabajo y ser personas plenas en su desarrollo, si no estamos contemplando que el Uruguay no solamente tiene que invertir más, sino que hoy lo más grave es que el diseño de la política pública está totalmente fragmentado, las personas migran entre muchas prestaciones del Estado para resolver un piso mínimo de prestaciones que hace que de verdad se esté tornando ineficiente, las repercusiones tienen un alto costo para el país. Bueno, como decíamos, un cúmulo de distintas cuestiones, ¿no? Habla del futuro, y yo me voy a quedar con una frase que decía Cecilia Sena, la directora nacional de Desarrollo Social, allí en Desayunos Informales. Ella dijo: la primera infancia determina el futuro de una sociedad. Bueno, creo que habría que tomar esto en cuenta, ¿no?